Si tenemos en cuenta que en muchas plazas antiguas de España la cuadrícula prepondera y choca con el serpenteo del laberíntico de sus callejas adyacentes. El modelo arquitectónico de su antigua vivienda era consecuencia lógicamente del uso dado a la propia plaza. Así, por ser este centro neurálgico del comercio, en sus bajos y protegidas por los soportales se situaban las tiendas y las pequeñas industrias artesanales, especieros, regateros, carpinteros, cordoneros, esparteros, etcétera, etcétera. Sobre estos locales comerciales se asentaban por lo general dos plantas destinadas a vivienda. Ahora bien, como otra de las funciones de la plaza era la de ser escenarios de festejos de todo tipo, el carácter peculiar de sus fachadas venía marcado por la existencia de grandes balconadas o galerías que los contemporáneos denominaban terrados. La propia iglesia de San Pablo no careció de funcionalidad civil cuando el concejo era de tipo abierto. En su grada se dirimieron cuestiones importantes para la ciudad y desde ellas se leían todos los edictos y ordenanzas. Incluso el ámbito privado se sirvió de este edificio utilizando como miradores sendos tabladillos o balconajes emplazados a uno y a otro lado de la puerta principal. Ello no significa en modo alguno que fuera entonces cuando diera comienzo los festejos taurinos en Úbeda, pues estos venían celebrándose desde muchos años antes. Las más esenciales reestructuraciones urbanísticas de la plaza se verificaron en la década de los años 50 del siglo pasado. Se suprimió junto a las rejas que lo coronaban el muro perimetral de su núcleo interior o paseo propiamente dicho. Se trasladaron a otros lugares de la ciudad, el pedestal con la Virgen de Cazabán y el monumento al general Saro. Sobre el lugar ocupado por este, el 24 de noviembre de 1959 se inauguró uno dedicado a San Juan de la Cruz, el cual aún permanece. Además se cambiaron algunos de los accesos al paseo y desapareció el kiosco de música que daba frente al callejón de San Juan de la Cruz. Posteriormente, en 1984, se inauguraría el actual, emplazado ahora algo más abajo que el anterior. Solo el viejo ayuntamiento rememora, pero en versión de lujo, lo que un día lejano hubo de ser una de las plazas más pintorescas y activas de España. En 2011 se ha terminado otra nueva rehabilitación, la cual no ha quedado demasiado mal. Comentaremos algunos sucesos acaecidos o que acontecen en esta plaza. En ella se desarrollaron desde actividades puramente lúdicas, hoguera, toros, juegos de caña, hasta las del macabro tinte, ejecuciones y castigos, pasando por ceremonias civiles emanadas del propio concejo municipal. Y por supuesto, en ella se vino celebrando desde tiempo inmemorial el mercado concedido a nuestra ciudad por los reyes de Castilla. Hasta el día de hoy se ha venido quemando, no sabemos si como un tímido resurgir de la prohibida hoguera, unos haces de rama de olivo frente a la fuente de San Pablo en la noche de las vísperas de San Antón. Los churros constituían el menú obligado para esa velada. Los festejos taurinos con los que se sustituyó esta hoguera habían comenzado en Según Campo Ruiz cuando la proclamación de Isabel la Católica en 1474 y tomaron confirmación oficial en el año de 1565, como se manifiesta en la cédula real de Felipe II, fechada en Madrid el 3 de marzo de dicho año. Estos actos, hogueras y corridas constituían el origen y parte esencial de nuestra feria. En un principio, en el siglo XVI, la feria comenzaba con la toma de posesión de los corregidores, la víspera de San Miguel, formándose a continuación una comitiva integrada por regidores, priores, superiores y conventos y demás personalidades políticas que encabezaban con el portaestandarte o alférez mayor que partía de las casas consistoriales para detenerse en el tabladillo de San Pablo.
Hasta finales del siglo XVII hubo casetas en el mercado. Además, esta plaza se reservó siempre para los bailes y la instalación de puestos de churros. Dichos bailes se prolongaban bien entrada la mitad del siglo XX. Se construyó una especie de pabellón cubierto donde se reunían para la danza y la relación social las clases más distinguidas de Úbeda. No tardó el pueblo de darle nombre a dicha instalación, que socarronamente quedó bautizada como la Potreriza. Cuando la feria pasó a la corredera, también siguió el mercado alojando atracciones. Estuvo pues el mercado relacionado con los festejos feriales hasta el año 1936, y así lo confirma un programa de ferias correspondiente al 3 de octubre de 1935, en que se anuncia que a las 4 de la tarde en el paseo del mercado habrá elevación de globos y fantoches. Por otra parte, el popularísimo guiñol de la Santa Borracha pone nombre a la Casa de los Mingotes, en cuya fachada se daban estas ingenuas representaciones. Esta casa es la que da frente a la calle de María de Molina. Otra festividad que en esta plaza consumía sus mejores momentos era la pastorada, celebrada en el Día de la Candelaria, y cuyos protagonistas eran los gremios de pastores, hortelanos y otros oficios agrícolas. Todos vestían el traje de pastores, con sus callados y enormes cucharas al cinto. Formaban una especie de comparsa que recorría la población ejecutando vistosas y variadas danzas y formando una pirámide de 3 círculos de hombres sobrepuestos y cerrados la cúspide con un ángel, niño de 8 a 10 años que acompañaba a la comparsa. Desde un arco de la Torre de San Pablo se tendía un cable al centro de la plaza del mercado, donde se hacía el tablado. El ángel descendía de la torre sujeto a una corredera que suavemente se deslizaba por el cable y era recibido por los pastores en alegre algarada. Se hacía y comía en dicho sitio un gran caldero de vigas y al mediodía un borrego, y el resto del día lo pasaban recorriendo las calles y visitando algunas casas de la población, ejecutando sus vistosas danzas, acompañando al ángel. Otro de los acontecimientos que han sucedido en esta plaza ha sido lo de que en esta se asentaba el patíbulo. Hay que recordar que la pena capital era aplicada en esta plaza y que los ajusticiados eran enterrados en una especie de cementerio situado frente a la puerta de San Andrés, que daba al mercado. Parece ser que esta piadosa obra era llevada por los hermanos del hospital del mismo nombre, anejo al convento. Se ejecutaban penas menores como los azotes del castigo a infracciones de la ordenanza y la tortura para confesiones judiciales, pero también se ejecutaban a los condenados al patíbulo, que se encontraba situado cerca de las antiguas casas consistoriales. El artilugio mortal se montaba expresamente para cada ejecución, pero cuando había varias sentencias seguidas permanecía en pie para el siguiente preso. El Santo Oficio también realizaba sus ejecuciones en la plaza del mercado, y se conoce la ejecución de 2 mujeres que fueron quemadas por sospechosas de delito. La gente desocupada, curiosas, tomaban posiciones en la plaza horas antes de la ejecución, y el preso era conducido desde la cárcel hasta el patíbulo con el sonido de un tambor batiente. Otro evento fueron las corridas. Era una de las diversiones más esperadas de la ciudadanía. Los festejos taurinos fueron autorizados por Felipe II el 3 de marzo de 1565, a petición del licenciado Barrientos, corregidor de Úbeda, que pretendía poner freno a los excesos de la diversión libertina y pendencias que se venían produciendo en la plaza. Histórica es, afirma don Juan Pascual, la fiesta de los toros celebrada en la plaza el año de 1685, en la que bravos novillos fueron alanceados por nobles caballeros ubetenses.
Las corridas se convirtieron en uno de los espectáculos favoritos de la población, celebrándose algunas por cada uno de los acontecimientos de relevancia de la ciudad. La pasión por los toros se volvió tan desmesurada que los ubetenses comenzaron a correr las vacas de carne por las calles principales de la ciudad, cuando la conducción de sus corrales al matadero, y entraban a ellos a matarlas con espadas. Tan habituales se volvieron que el concejo se vio obligado a prohibir terminantemente estas actividades. También las corridas, que fueron siempre muy concurridas, se cerraban todos los accesos a la plaza. Era el cabildo el que montaba los andamios, barreras y corrales necesarios para el festejo. Se usaban de chisqueros la calle de San Juan de la Cruz, también conocida como Callejón de los Toros, por su antigua función. Para disfrutar del espectáculo, en las viviendas sobre los soportales se disponían balcones corridos o galerías conocidas como terrados. La propiedad de estas viviendas era de la nobleza, que arrendaba el edificio, y se reservaban los terrados para las jornadas de fiesta, para su uso propio o para alquiler a personas principales. Estas celebraciones continuaron produciéndose en la plaza hasta 1847, ya al tener la población un coso taurino, y por esta razón se dejaron de dar los toros en el mercado, aunque tuvo pervivencia en este lugar hasta 1868. Otra de las tradiciones más antiguas desplegadas en el mercado estaba en la hoguera de San Juan, conmemorativa de la reconquista de la ciudad por San Fernando. Se celebraba este acontecimiento con la quema de árboles, el más grande del término, costumbre que se suprimió definitivamente en 1565 para ser permutada por una corrida de 3 o 4 toros. Además de los toros nunca vinculados a la festividad de San Miguel, en la plaza se celebraban distintas ferias, de las cuales la más importante fue la que llevaba el nombre de Arcángel, vencedor de Lumber. Para su desarrollo, el ayuntamiento hacía levantar unas tiendas de madera cubiertas junto con 2 hiladas de vigas en las que se extendían los paños y telas a la venta. Y aquí terminamos con la plaza y continuaremos con el monumento a San Juan de la Cruz. A mediados del siglo XX, el ayuntamiento suscribió contrato con el escultor Palmaburgo para la realización del monumento que estamos viendo a San Juan de la Cruz, situado, como vemos, en el centro de la plaza del mercado. Es de balbo blanco pulido y piedra caliza. Fue inaugurado el 24 de noviembre de 1959. El trabajo fue donado por Palma a la ciudad de Úbeda. Realizó otro proyecto más ambicioso, cuya maqueta se conserva en el Museo de San Juan de la Cruz y que lamentablemente no se llegó a ejecutar por falta de presupuesto. Este representaba la imagen del reformador del Carmelo en trance estático, elevándose de una llama, símbolo de sus motivos místicos, llama de amor viva. El rostro blanco demacrado del místico santo ubetense mira hacia el cielo con profundo éxtasis. Sobre el ancho pedestal que hay debajo de la efigie se puede leer un verso de San Juan de la Cruz. Mil gracias derramando, pasó por estos sotos con mesura, y yéndolos mirando, con su sola figura, vestido lo dejó de su hermosura. La estrofa pertenece al cántico espiritual del religioso carmelitano, una sublime composición poética en la que pone al desnudo el arrebato de su experiencia interior, en la búsqueda y en el encuentro con lo absoluto. Rodeando la efigie de San Juan de la Cruz se encuentran 2 ángeles que asumen uno la significación terrenal del santo y el otro el espíritu celestial que penetra en su vida y su poesía. En marzo de 2009 ha sido bellamente restaurado por don Manuel Martos Leiva, el cual le aplicó una limpieza general. Y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno,